Bueno, pues entonces, buenos días. Entonces la idea es que el día de hoy vamos a empezar como con el ciclo de club de revistas en glaucoma. La idea que teníamos pues con el doctor es que esto lo vamos a hacer mensualmente y vamos a iniciar pues el día de hoy. Mi nombre es Valentín Morales, residente de oftalmología de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a iniciar entonces con este artículo. Es un artículo publicado en el Journal de Glaucoma, que es el journal oficial de la Asociación Mundial de Glaucoma, la principal revista en el mundo en investigación respecto a la patología. Eh, el artículo que vamos a mencionar entonces son patrones de OCT en pacientes con glaucoma de ángulo abierto preperimétrico y la idea es que sea un estudio comparativo entre pacientes que tienen inicio en edades tempranas y inicio en edades tardías, que lo van a definir ahorita más tarde como un umbral a los 40 años. Eh, los doctores pues, que están aquí implicados tienen varias publicaciones dentro del grupo que hacen parte dentro del grupo de investigación de la clínica del Hospital Universitario Nacional de Seúl, en Corea del Sur, y los cuales pues tienen varios publicaciones y un muy buen recorrido pues en este caso en el ámbito investigativo y con amplias presentaciones en el área del glaucoma más que todo y en oftalmología general. Bueno, dentro del background o lo que nos trae pues como el estado del arte registrado en este artículo, nos traen a colación el papel del OCT de dominio espectral, que como conocemos y veníamos viendo pues en las charlas anteriores, tiene un mecanismo que permite la visualización cuantitativa casi histológica de las estructuras de la retina y dan en especial una mención a la importancia que ya se tiene documentada en la medición de la cabeza del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas retinales, las cuales cuentan con una alta reproducibilidad en múltiples estudios. Asimismo, dicen acerca del buen desempeño de la medición de la capa de células ganglionares y la plexiforme interna a nivel macular, en comparación precisamente pues, con la capa de fibras nerviosas de la retina para la detección del glaucoma. Entonces, siendo así, ellos se adentran a resaltar la combinación de la información del escaneo de esta cabeza del nervio óptico y a nivel macular respecto a la capa de células ganglionares y la plexiforme interna como un mecanismo de diagnóstico temprano para el glaucoma. En cuanto a la enfermedad como tal, sabemos que se puede presentar en cualquier edad, pero teniendo en cuenta que se tiene mayor prevalencia a mayor edad y en especial el aumento considerable en los pacientes mayores de 40 años, ellos ya empezaron pues como a tratar de segmentar este sentido. Sin embargo, los mecanismos que están asociados entre el glaucoma y las etiologías asociadas a la misma edad no están bien definidas. En previos estudios muestran que no solo se presenta en un aumento de la prevalencia relacionada con los factores de riesgo, sino con la misma edad, y sugieren que aumenta la vulnerabilidad del nervio óptico y consecuentemente la pérdida pues, de células ganglionares. Interesantemente, en estudios más recientes también han reportado entonces un aumento de la proporción pues, de prevalencia de adultos jóvenes menores de 40 años. Por lo tanto, entonces queda todavía pues como un gap en este sentido entre las alteraciones relacionadas fisiológicas del nervio óptico y células ganglionares que nos puedan estar representando pues para sí o no la enfermedad de glaucoma. Entonces, a pesar de estos hallazgos, la literatura actual sigue siendo poca, sobre todo hablando de los cambios estructurales, dependiendo de la edad de ocurrencia. Entonces, por lo tanto, se va a apuntar a lograr conocimiento de cambios estructurales tempranos, acordes a la edad y que ayuden a definir la patogenia de la patogénesis del glaucoma. Entonces, teniendo en cuenta pues como este background, ellos ya tienen y nos plantean el objetivo del artículo, el cual entonces utilizar el OCT como medio para investigar los patrones estructurales topográficos y las características del adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares y plexiforme interna en pacientes con glaucoma de ángulo abierto preperimétrico según la edad de presentación en adultos jóvenes o en adultos mayores con un umbral de los 40 años.
Entrando ya pues a la parte analítica, ya como la parte de material y métodos del artículo, ellos nos traen entonces que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto preperimétrico fueron consecutivamente ingresados a este estudio a partir de un estudio que ya estaba en curso de una cohorte de pacientes que tienen precisamente en la clínica de glaucoma en Seúl, y esta cohorte estaba comprendida entre enero del 2014 y diciembre del 2019. Los sujetos de estudio que tuvieron en cuenta entonces incluyeron un total de 194 pacientes con glaucoma de ángulo abierto preperimétrico y 97 pacientes que definieron pues como normales, con edades compatibles con los otros pacientes con la patología. Se tuvieron en cuenta varios criterios de inclusión y exclusión de forma general, y también hicieron unos criterios de inclusión especiales como para cada grupo. Entonces, empezando con los criterios de inclusión generales para todos los pacientes, tenían que ser pacientes mayores de 18 años, con una agudeza visual mejor corregida de 20/30 o mejor, con equivalentes esféricos entre -6 y 3 y +3 dioptrías, correcciones de cilindro que estuvieran dentro de los +3 dioptrías. Obviamente nosotros manejamos pues en negativo los cilindros, pero se entiende pues como que es el mismo rango. Eh, una buena calidad de las imágenes del OCT, que ya vamos a ver cómo se define eso, los campos visuales confiables y que no tuvieran ninguna historia de tratamiento previo pues para el control de la presión intraocular. Adicionalmente, entonces, ya para cada grupo empezaron a dar como unos criterios de inclusión. Entonces, para el paciente normal, el paciente que no tiene glaucoma de ángulo abierto preperimétrico, entonces lo definían como un paciente que tenía que cumplir con que no tuviera una presión mayor de 21 milímetros de mercurio, ni tampoco una historia previa de la misma, ni manejo pues antihipertensivo. Asimismo, el disco óptico y la retina de sus pacientes debía de ser totalmente normal, incluyendo un campo visual que debería ser pues normal. Los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta para los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto preperimétrico, entonces los dan acá. Primero nos dan a definir pues como para ellos qué es el glaucoma primario de ángulo abierto preperimétrico, qué criterios tiene pues en estos pacientes, y lo definen como la presencia de daños en el nervio óptico, ejemplo pues como adelgazamientos focales, escotaduras, y que tuvieran asociado entonces un ángulo abierto documentado por gonoscopia y adicionalmente ausencia de defectos glaucomatosos en campos visuales en 2 exámenes consecutivos. O sea, en resumen, estos pacientes tenían que tener un defecto estructural, un ángulo abierto, y no podían tener pues una alteración funcional ni otra patología que estuviera pues como causando la alteración estructural. Em, en cuanto a los defectos de los campos visuales, son específicos en definir pues qué son, cuáles son o qué criterios tienen que ser para hacer daños pues considerados glaucomatosos en el estudio, y definen como cualquier defecto que cumpla con los siguientes criterios: que tenga 3 o más puntos anormales con una P menor de 0,05, en los cuales por lo menos uno de esos puntos tenga una desviación de menos de 0,01. Otra opción es que también tuvieran un defecto del patrón de desviación estándar alto y que tuviera con una P pues significativa menor de 0,05, o también daban la mención de que si el test de mi campo de por glaucoma estaba fuera de límites normales, pues se iba a incluir como dato para definir un defecto glaucomatoso. En cuanto a la edad de inicio para estos pacientes y lo que definíamos pues como glaucoma ángulo abierto preperimétrico, eh, en el momento del diagnóstico, entonces establecieron el umbral a los 40 años. Entonces los pacientes que consideraban adultos jóvenes eran menores de 40 años y adultos mayores mayores de 40 años. Adicionalmente daban un dato, era que en caso de que ambos ojos de un paciente cumplieran con criterios de inclusión, se iba a elegir cualquiera de los dos ojos de forma aleatoria, pero solo iban a elegir un solo ojo para cada paciente. Eh, a partir de eso ya entonces tenían también los criterios de exclusión representados en la guía, en la revista. Entonces mencionaban que el paciente no podía tener historia de glaucoma congénito o glaucoma secundario, cirugías intraoculares o tratamiento láser previo,
enfermedad neurológica oftalmológica que afectara el nervio óptico, mácula o resultados en los campos visuales, que existiera una falla en la segmentación del escaneo del OCT, en tanto en las capas de fibras como en las células ganglionares y plexiforme interna, tanto en el nervio óptico pues, como en la mácula respectivamente, y que los campos visuales no fueran confiables. Si estos campos visuales cumplían pues con los criterios anteriores, pero tenían una pérdida de la fijación que ellos establecían mayor del 20% y unos falsos positivos y falsos negativos mayor del 15%, no lo consideraban pues para el estudio. Adicionalmente, a los campos visuales definieron que el primer campo visual iba a ser totalmente excluido para evitar la posibilidad de una alteración por efectos pues, del aprendizaje que sabemos pues, en la realización del examen. Pasan a definirnos pues, cómo hicieron el examen oftalmológico de estos pacientes. Entonces, todos los sujetos tuvieron un examen oftalmológico completo, el cual incluía entonces una agudeza visual mejor corregida con una refracción, una biomicroscopía que tenía que adicionalmente tener una gonoscopia para documentar la apertura del ángulo, la tonometría de aplanación y un examen de disco óptico bajo dilatación. Adicionalmente, se tomaron exámenes con fotografías de disco óptico y fotografías para la capa de fibras libre de rojo, de las cuales estas fueron tomadas con cámaras simultáneas y después de la dilatación pupilar y fueron guardadas pues en los formatos del Hospital de Seúl. Eh, la medida del grosor central de la retina la tomaron con un Norscan, la medida de la longitud axial la tomaron con IOL Master y el OCT que utilizaron y que vamos a ver más adelante para la documentación de las imágenes topográficas, pues la hicieron con el Cirrus. Y también los campos visuales de Humphrey, todos fueron 24:2 de manera central. Como características adicionales en asociación a los pacientes que tenían miopía, ellos dan como un dato adicional, es que se tuvieron en cuenta la presencia de las atrofias parapapilares, que la definían pues como el área adyacente al margen del disco, que tuviera pues una notable atrofia, visión de la esclera o vasos poroideos grandes. El área que fue, pues que se encontraban estas imágenes, la idea entonces ellos dan pues como colaciones que hicieron una delineación del área con un cursor, o sea, un experto con un mouse hizo la delineación de la imagen de la atrofia peripapilar y el margen del disco. Y las estructuras las hicieron cuantificar perfilando que el borde interior del grosor de este trazo que ellos mismos hacían se pudiera incorporar dentro de la medida pues total del área. Entonces, finalmente, en vez de medir un área peripapilar beta, se utilizó un rango de área peripapilar beta sobre el disco para entonces minimizar esos efectos de la magnificación que se iba a ver pues como con respecto a la fotografía y precisamente pues a la atrofia adyacente. Además, también trataron pues como datos de la inclinación del disco óptico y mostraron que la extensión o la inclinación del disco óptico lo definieron como un rango del diámetro mayor de ese disco y el diámetro menor del disco para definir el área total. Finalmente, utilizaron un software de ImageJ que para la toma de las medidas y de estas imágenes y luego fueron evaluadas por dos especialistas en glaucoma que tenían la información totalmente enmascarada de los pacientes y cuando ya se quería tener el valor representativo pues final, lo que se hizo fue tomar un promedio a partir de las medidas dadas por ambos especialistas. En cuanto a la evaluación con el OCT de dominio espectral, en este caso el CIRRUS, eh, el protocolo que utilizaron fueron dos protocolos, el protocolo de cubo de disco y el protocolo macular. Entonces, cuando respecto al protocolo del cubo de disco óptico, medían el grosor de la capa de fibras en un área de 6 por 6 milímetros cuadrados, compuesta por 200 y 200 A-scan, como hemos visto, pues, que es simplemente en una sola dimensión, y en la región del disco óptico utilizaron un círculo de cálculo de 3,46 milímetros de diámetro y compuesto de 256 A-scan finalmente. Para el protocolo de cubo de mácula, hicieron un análisis de células ganglionares usando 200 beta scan que nos da dos dimensiones horizontales y cada uno de estos compuesto de 200 A scan en el área también de 6 por 6 milímetros cuadrados que se centraron sobre la fobia.
Para esto tuvieron en cuenta un anillo de medición de diámetros verticales y horizontales interiores de 1 por 1,2 milímetros respectivamente y 4 y 4,8 milímetros para los diámetros externos. Entonces, los límites que ellos deseaban para la medición del cubo macular eran los límites exteriores de la capa de fibras nerviosas y la capa plexiforme interna. Y la diferencia que existía entre estos dos nos iba a dar pues el grosor de la capa de células ganglionares y plexiforme interna. A partir de esto, entonces, todas las imágenes que tomaron fueron tomadas por el mismo técnico, tomando en cuenta unos criterios, pues, como básicos para definir una imagen satisfactoria. Básicamente, que era una imagen bien enfocada, presencia de un anillo circular que estuviera centrado alrededor del disco óptico y que la fuerza de la señal para todos los estudios fuera mayor de 6, mayor o igual a 6. Se tuvo en cuenta que en caso de tener artefactos de movimiento, desalineaciones, un pobre centrado o un error de segmentación, se descartaba esa imagen inmediatamente y se tomaba de nuevo en la misma visita. Entonces, a partir de esto, ya empezaron pues como a definir cómo se iban a organizar los patrones que se obtenían de células ganglionares y de patrones de fibras. Entonces, en cuanto a los patrones de capa de fibras nerviosas, eh, fueron visualizadas, pues fueron estimadas pues como varias anotaciones y lo que hicieron fue, lo visualizaron en mapas de desviación de grosor de fibras que estaban compuestos de 298 por 298 píxeles y para esto definieron unas cosas que pues como que tenemos muy generalizadas, pero para mencionar dentro del estudio, que eran los píxeles menores de percentil 95, 99, fueron coloreados en amarillo y en rojo respectivamente. Solo los defectos de área que fueran con una cantidad de píxeles continuos con una captación de color amarillo o rojo y que fueran de más de 10 píxeles continuos en tamaño, con un límite fuera de 3 píxeles del margen del disco óptico o de una atrofia peripapilar, fueron analizados como el criterio mínimo para incluir estos defectos, de forma que pudiéramos excluir potenciales cambios no específicos. En cuanto a la elaboración de la distribución espacial de estos defectos y para poder superponer las áreas de los defectos codificados de todas las alteraciones y los colores que se presentan en todos los pacientes y poderlos alinear en los centros de los discos ópticos, utilizaron un programa informático llamado un software de Python, que pues eso fue manejado por un observador que fue enmascarado y posteriormente a esto, entonces, a la alineación de los múltiples mapas que se analizaron basándose en la orientación del ojo derecho, se obtuvo una imagen de efecto total de capas de fibras nerviosas de los grupos para edad joven y para los de edad avanzada, respectivamente. Entonces, el mapa final, que son los mapas que vemos ya aquí a mano derecha, se representó en una escala de barras de color azul o rojo, representando entonces que el color rojo indicaba los defectos de capas de fibras detectados con mayor frecuencia, mientras que los de región azul indicaban unos defectos con una frecuencia cercana a cero. Finalmente, en cuanto el ancho del ángulo y el tamaño del defecto es más del 50% o del máximo porcentaje de pacientes que es del 90%, fueron evaluados también con el conteo de píxeles utilizando el software de Python. El tamaño fue evaluado en el porcentaje de área con la medición de la capa de fibras nerviosas en un mapa de desviación de grosor de capa de fibras y fue expresado como un porcentaje de defecto dentro de los 6 por 6 milímetros cuadrados para papilares, luego de excluir el nervio óptico y las áreas atróficas que pudieran estar adyacentes. Entonces, en resumen, la proporción que ellos definieron para esta medición fue área de píxeles coloreados sobre el área de atrofia de disco y área peripapilar en los 6 por 6 milímetros cuadrados. Para el patrón de defecto de células ganglionares y de la plexiforme interna, las anormalidades medidas se tomaron pues como las mismas o parecidas pues como los criterios. Entonces, también se compuso pues como de una imagen de 298 por 298 píxeles que estaban coloreados en amarillo y en rojo según los percentiles
de afectación. Entonces, también los defectos fueron establecidos como más de 10 píxeles continuos, que tuvieran también que estuvieran pues, seleccionados arbitrariamente para eliminar esos posibles cambios no específicos. Igualmente se utilizó el programa Python para sobrelapar estos resultados y con la información, pues el investigador enmascarado pudiera darnos finalmente esta imagen del mapa de desviación total para los jóvenes y para los adultos. Y el tamaño también fue evaluado en la proporción del grosor de células ganglionares y de la plexiforme interna en el mapa de desviación. También entonces quedó estipulado como área de píxeles coloreados sobre el área del macular de 6 por 6 milímetros cuadrados medido. En cuanto al ángulo, se midió según el sentido de las manecillas del reloj, con el ecuador hacia temporal, basados en la orientación del ojo derecho. Entonces, temporal quedó hacia las 9 horas y las mediciones de los ángulos se dio entonces en ese sentido, subiendo hacia 90, 180, 270 y los 360 grados, volviendo otra vez hacia temporal. En cuanto al análisis de datos, nos traen pues que las características basales que se compararon para todos estos pacientes se hicieron mediante la prueba del T-Student y para los datos de distribución normal. Se analizaron estos con la medida del chi cuadrado para los datos categóricos. En cuanto a la validación de los acuerdos entre los observadores en la medición de las imágenes, se utilizó la estadística de evaluación CAPA, que trataba pues como de dar una, como qué similitud o qué tanto estaban de acuerdo ambos observadores y qué tanta cercanía pues se tenía a la perfección entre uno y el otro en la misma percepción pues como de la imagen. Para demostrar la distribución de las imágenes de defectos de capas de células ganglionares y la plexiforme interna, se calculó una proporción de área en el mapa de desviación de células ganglionares y plexiforme interna y se realizó un análisis comparativo de las proporciones areales de estos defectos entre los grupos mediante las análisis de varianza de una sola vía y una prueba pues de Tukey que se hizo post-hoc. Todos estos análisis estadísticos se realizaron pues mediante el software estadístico comercial que mencionan ellos, que es el SPSS en la versión 21, y definieron que todos los valores de P menores de 0.05 se consideraron pues como estadísticamente significativos. Entonces, a partir de esto, ya nos empiezan a mostrar los resultados. Es importante pues mencionar que en el artículo no tenían pues como la figura consort para mostrar los resultados, pero sí se contaba con esta información, entonces yo decidí pues como elaborarla para que la tuviéramos más fácil. Entonces, inicialmente se incluyeron 198 pacientes con glaucoma preperimétrico de ángulo abierto y de estos 4 fueron excluidos. De estos que excluyeron, entonces, 3 fueron excluidos por falla en la segmentación por una baja señal, o sea, en el OCT, y un solo paciente por la presencia pues, de flotadores vítreos. A partir de esto quedaron los 194 pacientes, los cuales se dividieron en 94 pacientes dentro del grupo de los pacientes jóvenes menores de 40 años y los otros 100 pacientes mayores de 40 años. En cuanto a los pacientes normales, se incluyeron 97 pacientes, de los cuales 47 eran menores de 40 años y 50 eran mayores de 40 años. A partir de esto, ya nos muestran también entonces la recolección de los datos, toda la información demográfica en una tabla resumen, de las cuales vemos que las características clínicas de los pacientes y asociados en los pacientes normales, los pacientes con glaucoma de ángulo abierto preperimétrico, no tenían pues como marcadas diferencias. La única cosa pues como significativa estadística que vimos es la similitud del promedio de edades entre los grupos y que nos va a brindar pues como la confianza a la hora de comparar los grupos por edades en lo que vamos a ver pues respecto al estudio. Por lo demás, algunos datos de diferencias existían, pero no tenían significancia estadística. Inicialmente vamos a analizar entonces los resultados de la capa de fibras nerviosas. Entonces nos traen una tabla en el numeral A, que son los mapas de desviación de frecuencia del grosor de fibras que hicieron entonces para los grupos de los pacientes normales, jóvenes y adultos, y los pacientes con glaucoma
jóvenes y adultos. Entonces, se basó también en la misma, pues como la disposición del ojo derecho y los ecuadores se definieron pues bajo el mismo sentido. Eh, en el numeral B vemos entonces como resultado de la distribución espacial de estos perfiles de los defectos de capas de fibras en el grupo de glaucoma y en el grupo de los pacientes normales. Entonces ahí lo que nos hacen es analizar el número de pacientes que tenían un defecto versus el ángulo donde se estaba representando en su mayoría pues como el defecto. Entonces se evidencian distintos picos para cada grupo. Entre los grupos dividen el grupo rojo y azul representados pues como los de glaucoma. Entonces, los del grupo rojo son los del grupo, los pacientes jóvenes y los mayores eran los del grupo azul. Podemos ver entonces también que en negro y gris ya se vieron representados los controles, los pacientes pues normales de los grupos jóvenes y los grupos mayores. Negro para los jóvenes y gris para los mayores respectivamente. Entonces, de relevancia, lo que podemos mirar acá es que los jóvenes con glaucoma encontraban un pico localizado a los 284 grados que configura con una distribución planteada pues según los meridianos que estábamos viendo del ojo derecho para una localización temporal inferior. Y para los mayores encontramos dos picos importantes. Un primer pico a 292 grados que también es temporal inferior y un segundo pico a los 42 grados que configura entonces para una localización de efecto del grosor temporal superior. Posteriormente, en la siguiente tabla nos presentan la localización angular y la proporción de área de los defectos de las capas de fibras que se detectaron entonces en más del 50% y los que se detectaban en un máximo porcentaje de pacientes que era mayor del 90%. Entonces, para estos defectos mostraban que la localización para más de la mitad de los ojos de cada grupo estaban inferotemporal, o sea, entre los 264 y los 296 grados para los pacientes jóvenes y para los pacientes mayores, más de la mitad iban a estar entre dos grupos que iban a ser superotemporal en los 33 a 67 grados y inferotemporal inferotemporal entre los 266 y los 292 grados. Ya cuando miramos la localización para el máximo porcentaje de los defectos en ambos grupos, vemos que ya ambos se quedan en una localización inferotemporal, siendo entonces 274 y 289 para los jóvenes y 287 y 292 para los mayores respectivamente. Entonces, con esta vemos que el área pues como de proporción comparable es de 1.77 para los jóvenes y 1.25 para los mayores. Existe una diferencia que entonces da como mayor predilección para los pacientes jóvenes a la hora de la presentación de esta localización inferotemporal. En cuanto a la distribución del patrón en defectos de células ganglionares y plexiforme interna, encontramos pues aquí un error que se presenta pues como dentro del artículo, que es que ellos quizás pues por cuestiones de redacción del artículo o pues copiaron y pegaron la tabla, esta tabla la que representaban ellos como la distribución de patrón de defectos de células ganglionares, pero como vemos es la misma tabla que estábamos viendo de la distribución de capas de fibras. Aún así, la información que ellos ponían inferior a esta, pues en la descripción es la que está acorde a los resultados obtenidos para para la capa de células ganglionares y plexiforme interno. Entonces, a partir de esto, podemos definir que se encontró bajo los mismos pues como criterios que mirábamos anteriores en la tabla anterior, que finalmente el defecto más frecuente para los jóvenes se encontraba de forma imperotemporal, también entre los 287 y los 308 grados, en la capa de fibras, en la capa de células ganglionares y plexiforme interna, y que para los mayores también tiene una localización inferotemporal entre unos 243 y 330 grados. Teniendo en cuenta que estos tenían una medición adicional, que para los jóvenes la ubicación de estas lesiones estaban a 3.48 milímetros de la fobia en el 45% de los jóvenes, y en los pacientes mayores la localización estaba a 3.28
y entre 3,76 milímetros de la fobia en el 54% de estos pacientes. Entonces, como vemos en la tabla de proporción de área y la localización de los defectos para estas células ganglionares y la plexiforme interna, los defectos en más de la mitad de los ojos de cada grupo están localizados también de forma inferotemporal, más que todo para los jóvenes, y superotemporal e inferotemporal para los mayores. Cuando ya miramos y analizamos el máximo porcentaje de defectos en la localización, entonces vamos a ver que el paciente joven predomina también esa localización inferotemporal, y en el paciente adulto ya vemos que también queda predominantemente entonces la inferotemporal, pero ya se muestra una proporción de área mucho mayor con una predilección hacia los pacientes jóvenes de 13,42% frente a los mayores de 3,94%, dándole más fuerza entonces a este hallazgo precisamente hacia el grupo de los pacientes jóvenes. Luego nos unen los datos obtenidos y con esto nos traen dos tablas que vamos a ver pues como para eh, diferenciar bien entonces estos defectos inferotemporales hacia quién predomina y los superiores pues hacia quién. Entonces, luego de haber reunido todos estos datos, nos resumen los parámetros de las capas de fibras y las capas de células ganglionares frente también a los pacientes normales en ambos grupos. Entonces, en cuanto al grosor de la capa de fibras nerviosas, los cuadrantes superior y temporal fueron los más delgados en el grupo de pacientes jóvenes, mientras que el inferior fue el más delgado en los pacientes mayores, y mientras que el inferior fue el más delgado en los pacientes jóvenes. Posterior a esto, en cuanto al grosor de la capa de células ganglionares y plexiforme interna, los cuadrantes superiores y superotemporales eran más delgados en pacientes mayores y los cuadrantes inferotemporales eran más delgados en pacientes jóvenes. No se presentó ninguna diferencia final entre el grupo de pacientes pues, normales a nivel de células de capas de fibras o células ganglionares ni para adultos ni para jóvenes. Todo lo anterior pues con la estadística significativa. Posteriormente nos traen entonces para reforzar la localización angular de estos defectos y la distribución sectorial según las horas del reloj para los defectos de fibras nerviosas, donde entonces evidenciamos lo que estábamos pues como ya tratando de tener en mente, que es que para los pacientes jóvenes se encontró una predilección de la localización entre las 6 y las 7 horas del reloj, que configura también para esa ubicación entonces inferotemporal, y que para los pacientes mayores tuvo una predilección de presentación de adelgazamiento entre las 8 y las 11 horas, que predomina un poco más hacia lo superotemporal. Igualmente, en el caso de los pacientes normales, no existió pues como una diferencia significativa en estos casos. A modo de conclusiones pues brindadas por el artículo, ya lo que nos traen es que los patrones de adelgazamiento de capas de fibras y de células ganglionares y plexiforme interna en los mapas de desviación de frecuencias para los pacientes con glaucoma de ángulo abierto, preperimétrico, de inicio joven y adultos mayores son específicos para cada grupo, y ya ellos definen que el cuadrante superior se demostró como más delgado para los pacientes con mayor edad y el cuadrante inferior definitivamente más delgado para los pacientes jóvenes. Entonces, finalmente también incluyen que se puede entender a partir de esto mejor las características de los daños estructurales tempranos basados en las edades de ocurrencia. Dentro de las limitaciones pues, que tuvieron para el estudio y las estrategias para mitigar estas limitaciones, pues ellos tuvieron en cuenta que es un estudio que es solo en pacientes coreanos, que requiere pues estudios adicionales que comprendan otras etnias para una valoración para una validación en la población general, las debilidades que tiene cualquier estudio transversal y la inclusión pues como de sesgos de selección o sesgos de referencia que pueden estar relacionados, que ellos pues hicieron toda la medición de estos pacientes en un tercer nivel de complejidad en el país, de lo cual se va a requerir entonces un estudio que fuera más poblacional, que permita la correlación de los resultados. La cohorte que estaban utilizando para sacar estos pacientes tenían como un valor significativo entre un error refractivo medio de miopía baja a moderada
en los pacientes jóvenes en promedio de -3.1 dioptrías y en los pacientes mayores de -2.9 dioptrías, que lo mencionan pues como para tener en cuenta, y que finalmente ellos no logran descartar con esto que los patrones encontrados puedan tener una contribución a partir de los cambios fisiológicos en cuanto al grosor de capas y de células ganglionares relacionados con la misma edad. Por eso refieren que se incluyeron los sujetos normales de edades similares para tratar de establecer bien esas diferencias. Sin embargo, mencionan que se requieren estudios prospectivos longitudinales de cambios de la progresión de estas capas para los jóvenes y los mayores para establecer bien esos cambios fisiológicos y poderlos comparar y definir qué es fisiológico y qué es patológico. Ya la guía que apliqué pues como para la evaluación del estudio fue la declaración de Stroop, que busca entonces reforzar la validez de estos estudios de tipo observacional. Esta guía consta pues de una lista de verificación de 22 puntos, en la cual pues se guardan diferentes como checklist frente al título, el resumen, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión de los artículos. Al someter entonces el artículo a la lista de chequeo expuesta para los estudios como este, que es un estudio transversal de relevancia, pues el artículo cumple con la mayoría de los aspectos comprendidos en la lista, pero deja pues como algunos errores, como la ausencia de la presentación de esa figura consort, o que es pues que es el diagrama de flujo que vimos pues como de cómo se realizó el estudio, y de igual manera, pues la información del artículo pues permitía construir la misma figura, entonces pues no faltaba esa información, además de otros errores, pues como el error que vimos de transcripción, pues respecto a la tabla de la figura 2 que finalmente sí nos brindan los datos, pero pues uno quiere pues tener una imagen, resumen, que le pueda a uno dar como una idea mejor de lo que se está obteniendo. Entonces, finalmente estos errores se tratan más como algo de forma y no tanto de fondo de lo que es el artículo, entonces no le restan pues como importancia obtenida para el mismo. En cuanto a mis opiniones, pues como ya personales de lo que concluía el artículo, considero que de importancia la información que obtenemos es más que todo como un inicio para futuras investigaciones y que abre puertas pues como para varias cosas. Definir qué defectos estructurales tempranos son los que van a ser suficientemente fuertes en cuanto a sensibilidad y especificidad para el diagnóstico temprano del glaucoma y no tener que esperar a tener daños funcionales para esto y después, consecuentemente, cuando tengamos ya como un estudio frente a esto, empezar a mirar qué terapias tempranas pueden retrasar la aparición de los daños funcionales. También ayer hablaba pues como con el doctor Rivera frente a esto sobre la delgada brecha, pues dentro de la investigación encontraba como que existía la clasificación del glaucoma en cuanto a la definición del paciente con sospecha frente al paciente con glaucoma de ángulo abierto preperimétrico y comparten ciertos criterios estructurales. Entonces, frente a esto, encontré que dentro de la literatura habían en ocasiones como el manejo del mismo término en cuanto a sospecha y preperimétrico, dado que se puede considerar más que todo como que el preperimétrico se puede incluir como un subtipo de las sospechas y eso se presenta pues como en oportunidades de confusión. Entonces, al definir estos defectos y enriquecer las definiciones pues para cada uno de estos, sobre todo en el glaucoma de ángulo abierto preperimétrico que está ligado principalmente a estos daños estructurales, entonces, al tener más déficit estructural definido, podemos enriquecer más como estas definiciones y romper esas brechas que se tienen pues como entre las definiciones. Y finalmente, resaltar la importancia de dar a confirmar lo que ya se viene evidenciando sobre la identificación de la capa de células ganglionares y plexiforme interna, sumando estos hallazgos a nuevos signos como el signo del RAFE que mencionábamos pues, en charlas anteriores con el doctor eh, Rivera, que ya está documentado en poblaciones externas como en las poblaciones pues, locales con el estudio del doctor. Entonces, al combinar estos signos, seguramente la sensibilidad y la especificidad para ambos se va a potenciar y se va a sumar a la definición de la prevalencia de presentación de estas mismas alteraciones para diagnósticos más tempranos y en poblaciones más específicas. Listo. Y eso es lo que les tenía pues como para el día de hoy. ¿Alguna opinión del artículo? No sé.
Valentín, me parece que tu presentación es muy buena. Es decir, cubriste todos los aspectos del artículo y el análisis me parece que siguió un rigor científico excelente. Felicito por esa presentación. Yo creo que esta es una de las mejores presentaciones de análisis de artículos que yo he visto. Eh, Se trataba precisamente de eso, insistir en que todavía lamentablemente en evaluación funcional, como son los campos visuales, todavía estamos, para mí, en pañales, nos falta mucho desarrollo, porque precisamente siendo esta metodología eh, de posterior aparición a la medición del daño con la campimetría, pues esta metodología está haciendo mucho más, está anticipando mucho más el, el daño y el compromiso del paciente para poder uno iniciar tratamiento con mucho más certeza y pues que, como insisto, la campimetría está por desarrollarse, no está completa. Lo de glaucoma preperimétrico es simplemente campimetría insuficiente. Y esto también me permite opinar que debemos hacer seguimiento de los pacientes no solamente con campimetría, sino con tomografía, aunque se diga que uno puede seguir solamente el paciente con campimetría, porque igual los defectos se están presentando sutilmente y pueden no aparecer realmente en el campo visual. De acuerdo. Valentín, ¿cómo vas? Yo también te quiero felicitar. Yo Vale. creo que es un análisis excelente con todo el rigor, como debe ser, lo Vale. metodológico, punto a punto, ¿no? Entonces, por ese lado, excelente. Pero yo quiero que ustedes por un momentico se pongan en la tarea. Este es un estudio de más de 185, 86 pacientes. Nosotros ayer con Valentín, yo he tratado pues de recopilar la mayor cantidad de casos clínicos completos pues con campo visual y tomografía y logré encontrar 3 casos de glaucoma preperimétrico y llevo más de, no sé, 12 años o 10 años tratando de recopilarlos. Entonces imagínense la tarea de este grupo de Corea del Sur de hacer todo este trabajo de reclutar toda esa cantidad de personas y luego que cumplan el criterio. Es que ustedes saben que cuando uno toma campos visuales, los primeros 2, 3, 4, 5, algo raro les va a salir ahí. Hasta que ese campo visual esté absolutamente normal, hasta que pueda cumplir el criterio preperimétrico, es complejo. O sea, eso no es algo que se haga en una sola toma, son meses de tomas seguidas para lograr el criterio preperimétrico. Lo segundo, que la tomografía esté bien tomada. Ya sabemos todos los factores que afectan un desalineamiento pues, de las tomografías. Lo tercero, yo digamos que lo único que criticaría el estudio es eso de haber dividido en pacientes jóvenes. Creo que el criterio de edad me parece que está muy, digamos, el criterio de joven lo marcó demasiado joven. Yo creo que hubiera sido mejor simplemente tener un corte, digamos, de 65 años para arriba, para abajo, o 70 arriba, 70 abajo. Pero bueno, digamos que eso es un criterio pues, de los autores, pero creería que hubiera de pronto aportado un poquitico más de información. Lo tercero, el mapa, el complejo ganglionar, yo creo que hoy en día nos da una información muy valiosa. Ya sabemos el signo del RAF medio, ya sabemos que puede diferenciar situaciones neurológicas de situaciones de glaucoma. Puede detectar o ayudar en defectos de capas de fibras, asociado obviamente al mapa de grosor de la capa de fibras nerviosas. O sea, definitivamente es un mapa que nos da una riqueza y nos da unas posibilidades muy grandes de hacer diagnósticos tempranos. Para mí, en últimas, que sea preperimétrico no es el punto. El hecho es tener el diagnóstico y que uno tenga las bases reales de diagnóstico, no solamente un criterio basado en el nervio óptico, sino que haya algún examen
cualquiera, llámese OCT o llámese campo visual, que sea congruente, que sea compatible, que sea simétrico con la lesión que yo estoy viendo. Porque si no estaríamos dejando diagnósticos en el tiempo, únicamente por el campo visual sale normal y normal y normal. Entonces, yo creo que es un estudio muy, muy interesante. A mí me parece que es dificilísimo de hacer. Yo creo que tendríamos que reunirnos todos los glaucomatólogos del país durante 5 años para poder reunir ese número de pacientes. No sé si Poncho está de acuerdo conmigo. O sea, el solo hecho del Si acaso, reclutamiento es súper complejo, súper, súper complejo. si acaso. Entonces, desde ahí me parece que ya es maravilloso. Sí, totalmente de Y de acuerdo. ahí en adelante, todo lo demás, un análisis. Cuando ustedes vieron lo que mencionaba Valentín del Python, el Python, como ustedes saben, es un lenguaje para que se utilice en inteligencia artificial. O sea que además de todo le metieron ingredientes de deep learning, de inteligencia artificial, para ver cómo se comportaba. O sea, un estudio que tiene una cantidad de aristas súper, súper interesante. Y repito, el análisis que le hiciste, así debe ser. Ese es el rigor. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Jesús y Jonathan, creo que tienen algo para decir. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo quiero hacer un comentario con respecto justamente al primer punto que tocaba el doctor Rivera y es el siguiente. Si bien es una fortaleza del artículo, la muy detallada descripción de la metodología, es decir, el paso a paso de lo que ellos realizaron para poder, digamos, obtener sus resultados, creo que también es una debilidad no en la metodología, sino en la reproducibilidad de los resultados. Porque si bien estamos buscando patrones, digamos, de imagen en un examen de diagnóstico, pues digamos que esos patrones sean válidos en ese mismo, pues en esa misma modalidad de imagen, incluso de, pues, digamos, otros casas comerciales que hagan ese mismo, digamos, dispositivo para la toma de las imágenes, hace como complicado que nosotros podamos, digamos, solapar esos resultados. Es un estudio de una complejidad metodológica, pues, considerable, como lo decía el doctor, pues, o sea, cumplir con cada una de las aristas. Sabemos que los asiáticos son bastante sistemáticos a la hora de aplicar, pues, las cosas, pero no solamente por el número de los pacientes, que es lo que menciona el doctor Rivera, que es difícil de reclutar, sino por el número de llevar a cabo y hacer en términos de, digamos, la palabra es como calidad de cada uno de los análisis del resultado, lo hace bastante complejo. Entonces, pues si bien los asiáticos, digamos, en términos generales y digamos por un estereotipo que se tiene a ellos, son demasiado sistemáticos a la hora de hacer sus cosas, yo no me imagino volver a replicar las mismas condiciones de este estudio en estudios multicéntricos. Me parece bastante complejo. Pues esa es la Sí, intervención que quería hacer. gracias, No, de totalmente acuerdo. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que, digamos que yo a veces digo, esta parte académica me parece muy interesante, pero ya llevado a la práctica, si uno se pone tan exquisito con el pixelado y con todo eso, realmente está dejando de ser práctico en el sentido de que yo prefiero decirle a un paciente que tiene una excavación con un adelgazamiento X y que un OCT me aproxima a lo que yo estoy viendo. Hombre, rotúlelo ya como un paciente con diagnóstico de glaucoma basado en el criterio eh, de su nervio óptico y en su criterio estructural. Así tengo un campo visual normal. Pero si nos ponemos con ese lujo de detalles, ese filtro, como usted dice, es imposible cumplir por mil razones. O sea, solamente con que baje un poquitico la imagen, la calidad de la imagen, ya muchas cosas se pierden. Un mínimo de centramiento, todo se pierde. Entonces, en ese sentido, claro, es tantos rigores, pues sí, desde lo académico es importante, pero ya llevado a la práctica, yo sí creo que ser tan exquisito no nos permite de pronto avanzar y iniciar tratamientos que podría de alguna manera cambiar la calidad de vida de un paciente. Entonces, para mí tienes Así toda la es, razón. Sí. así es. Y bueno, y que se repita así.
Así que el siguiente mes la vara cada vez más alta. Felicitaciones y así tiene que ser el análisis. Claro que sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, Hola, vale. buenos días. Qué pena Hola, Johnny. interrumpirlos. ¿Qué Sí, más? hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Valentín, súper buena tu charla, excelente revisión. Yo tengo dos preguntitas para el doctor Rivera y para el doctor Mendoza. Bueno, es más bien un comentario y una pregunta. La pregunta es, en estos casos de glaucoma preperimétrico, ¿cuál es el enfoque pues, que realizan los profes? Pues tanto el doctor Rivera y el doctor Mendoza, ¿qué enfoque le dan a esos pacientes que solo pues, van a tener daño estructural y no van a tener un daño funcional? ¿Y en qué momento, bueno, listo, inician manejo, no inician manejo? Bueno, ¿cuál es la aproximación a los pacientes? Y el otro comentario, que es un comentario del artículo, a mí me parece que el artículo es muy interesante, pero, o sea, listo, o sea, sabemos que tenemos un defecto en cuña, en el OCT, que es un daño por glaucoma, pero realmente, o sea, pues no sé, o sea, como que cuál es la diferencia entre saber que por debajo de 40 años va a tener una presentación que igualmente va a ser un defecto en cuña, a que por encima de los 60 años va a ser una presentación, pues que también va a ser un defecto en cuña, pero pues en otra localización. O sea, entiendo que finalmente como que, listo, entender mucho más la enfermedad, pero al punto que hoy es que no le veo, no sé, mucha utilidad clínica finalmente, ¿ya? Entonces, no sé qué piensan, pues vos que fuiste el que expusiste y qué piensan pues los profes. Gracias. Valentín, Si ¿qué quieres, dice? comienza Valentín. ¿De pronto está sin audio Valentín o qué? Valentín. Hola, doctor. Cambiándome Sí. el celular. qué pena. Ah, ¿Me repetís que no te escuché bien el final, Jonathan? Tranqui. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas que vos le verías y cuáles son las aplicaciones clínicas del artículo que le verían los profes realmente? Bueno, sí, lo que yo estaba mencionando, pues, respecto a las aplicaciones clínicas, es precisamente, pues, como poder identificar a esos pacientes de forma más temprana, obviamente, para evitar es como el desenlace funcional, o sea, no esperar tanto a la definición de tengo una patología que finalmente ya me tiene un daño funcional y ahí sí la ataco, sino como que respecto a esto, qué hallazgos y qué terapias me van a decir, pues como más tempranamente evito la progresión funcional, la aparición como tal de la progresión funcional, o quizás si hay una aparición, pues que sea una aparición mucho más pequeña respecto a los defectos que estoy encontrando. Eso es como lo que más grande. Y sí, respecto pues como a la clasificación en grupos más sectorizados, pues como en edades, como hablamos con el doctor, ya serían grupos como ya sean o menores de 40 años o ya como los 60 años, pues como estaba mencionando el doctor Rivera, dependiendo pues como de lo que vayamos encontrando. En este caso, pues 40 años, pues respecto a lo que se encontró en el estudio. Bueno, yo realmente he insistido en todos los niveles, y hasta hace poquito estuve hablando con un conferencista, el doctor Jesús Jiménez de México, en una reunión de glaucoma que tuvimos, que Carlos estuvo en Panamá, y le decía que se insistiera mucho en calificar daño en glaucoma o avance del glaucoma si había compromiso del campo visual cualquiera que fuera, apoyado pues en que para que se dé el daño funcional tiene que haber un daño importante estructural. En ese orden de ideas, yo estoy, por eso invité a Valentina a que revisara el artículo, porque realmente creo que nos quedamos corticos muchas veces en establecer la gravedad de la enfermedad según el compromiso de campo visual y no es así. La gravedad de la enfermedad para mí, que quiero ir siempre adelante del daño, es cualquier afectación del campo visual es grave, es grave. Y es un daño, es un paciente que ya tiene un compromiso estructural importante que lleva
a que con los campos visuales que tenemos, con la metodología que tenemos actualmente, se detecte ese daño, pero que esa metodología, insisto, debe cambiar y debe progresar a precisamente estar más cerca el daño, la definición de daño funcional con el daño estructural. Entonces, en estos pacientes que está definido el daño estructural, yo los manejo como glaucoma, con diagnóstico de glaucoma, y los manejo igual que cualquier otro paciente, solamente que está en su fase inicial, que es lo ideal para iniciar el manejo y parar la enfermedad en lo posible. La otra parte del daño como tal, pues a mí sí me parece interesante el artículo, porque hasta donde yo entiendo, nosotros hemos aceptado o entendido o conocido que el defecto en la capa de fibras, en el promedio de la capa de fibras, es lo único que tiene evidencia médica. El agregamiento de la capa de fibras en promedio es la evidencia médica como tal, con significancia estadística para la sospecha de glaucoma. Y por localización siempre hemos hablado de la región inferotemporal, que nos aporte para mirar con más detalle o insistir o pararle más bolas a un daño superotemporal incipiente, que me parece que por ahí puede estar aportando este estudio también, que no solamente la inferotemporal, sino la superotemporal. No quiero decir con esto que no le paramos bolas antes, pero pararle un poquitico más de bolas, sobre todo en la población adulta, como lo menciona el artículo. Eso es lo que tengo para decir. Carlos, ¿qué opina? Sí, no, totalmente de acuerdo. En cuanto al artículo de la edad, yo me comparto lo que dice Jonathan, lo que dicen todos, pero realmente, pues, es irrelevante por el margen de edad. Si hubiera sido de pronto un corte mayor, pues, de pronto algo nos ayuda. Me imagino que dentro de esa población asiática, supongo yo que como hay más pacientes con glaucoma de presión normal, seguramente son pacientes jóvenes, en fin, pero bueno, pero digamos que probablemente ese no sea el caso de nuestra población latina. Y en cuanto a lo segundo, si yo tengo un defecto de capa de fibras, que obviamente lo estoy viendo yo en mi examen con mi luz aneritra, para mí es suficiente para iniciar tratamiento siempre y cuando ya haya documentado que no sea un defecto de otro origen. Pues todos sabemos que el defecto de capa de fibras es 99.99% por glaucoma, pero muchos pacientes, y de hecho nosotros lo publicamos, muchos tienen defectos de capa de fibras con excavaciones pequeñas, con excavaciones normales, y se les puede pasar ese detalle. Entonces, si yo tengo un defecto de capa de fibras y tengo un campo visual normal, no interesa, pero alguno de los mapas del OCT de nervio óptico, el mapa de desviación o el mapa de grosor o el mapa por meridianos anormal o alguno de los dos mapas del complejo ganglionar, para mí es suficiente para tener un criterio estructural y comenzar tratamiento. Entonces, digamos que sería para mí el sí o sí siempre, un defecto de capa de fibra. Si hay un adelgazamiento solito y el campo visual es normal y probablemente la tomografía no me muestra nada indicativo, yo lo dejo como sospechoso de glaucoma. Porque pues creo que digamos que afortunadamente la enfermedad es lentamente progresiva en muchos casos y vale la pena observar en el tiempo. Pero repito, el único caso que para mí sí o sí es de criterio de diagnóstico de glaucoma es un defecto de capa de fibras que se vea en la foto del nervio óptico y que hoy en día con las tomografías, por ejemplo, la parte en FACE, se ve la imagen espectacular, se ve cómo se ve el sombreado, el defecto de capa de fibras, se ve inclusive mejor que una foto libre de rojo. Entonces son ayudas diagnósticas que nos están dando a entender muy bien lo que está sucediendo de ahí. Así la excavación sea de 0.1, 0.2, 0.3. Recuerden que no hay relación entre ese grado o ese adelgazamiento y el defecto de capa de fibras. Total, de acuerdo. Yo quería hacer otro comentario, pues definitivamente no está en discusión lo interesante del artículo, pues el artículo es bastante interesante, si bien yo creo que es muy precoz, pues sobre todo por dos cosas.
Uno, por el diseño, pues no es un diseño que nos permita a nosotros empezar a aplicar, digamos, los resultados de manera generalizada en nuestra práctica clínica. Y dos, porque la validez externa del estudio, pues me parece bastante limitada. Nosotros no podemos aplicar todavía estos estudios, pues los resultados de este estudio, porque solo incluye población asiática, específicamente de Corea. Entonces, si bien es un, digamos, hallazgo diferenciador entre dos poblaciones, que estoy completamente de acuerdo con el doctor Rivera en cuanto a la edad se refiere, porque qué porcentaje de pacientes con glaucoma de ángulo abierto se presenta por debajo de los 40 años, ¿cierto? Realmente no es no es la mayor proporción de los pacientes. La mayor proporción de pacientes incluso se encuentra por encima de los 40 años y son condiciones especiales la que nos hace que esos pacientes tengan glaucoma. Ejemplo, los pacientes que tienen una configuración del iris en meseta o iris plató y que posteriormente, pues cuando han recibido manejo, uno puede decir que tiene un síndrome de iris plató, y esos son los pacientes que van a desarrollar o tienen glaucoma. Entonces, si bien es un patrón que nos da una luz y nos puede decir, bueno, los más jóvenes van a tener un defecto que es más en un lugar comparado con los más viejos, con un rango de edad que a mí, como el doctor Rivera, me parece bastante arbitrario, pues es bastante interesante por la academia, pero dada la validez externa, yo no me apresuraría a aplicar los resultados del mismo. Sí, de acuerdo, Jesús. De acuerdo. Lo que tienes es como una apertura de las puertas como a la investigación, pues más que todo a definir como qué patrones finalmente eh, van a ser los que nos van a mostrar pues como la afectación temprana. Y Total, sí, vale, falta mucho muchas la gracias. metodología y Muy mucho chévere, del estudio. súper interesante la presentación. Mil gracias. Gracias a ustedes. Listo. No sé si Bueno, tienen alguna buen otra día para anotación. todos, hombre. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego.